Es por eso que Juan el Bautista, cuando andaba con sus discípulos, la palabra del Señor, ya que gracias a Dios el hermano pastor me hizo la invitación y aquí estoy con ustedes. Gracias por esa confianza. No, creo que no solo del hermano pastor, sino de todos ustedes también, que somos unos en el Señor. Vamos a hablar de un pasaje muy conocido, hermanos, y es el Evangelio según San Mateo, su capítulo 13, su versículo 1 al 9. Según San Mateo, capítulo 13, y versículo 1 al 9. Se pudieran ponerse de pie, porque es la bendita y eterna palabra del Señor la que vamos a estar hablando en esta hermosa hora. ¿Lo tienen? Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9. Yo creo que allá en sus Biblias hay algún título, algún tema. ¿Cuántos tienen la Reina Valera? ¿Algo otro que tenga otra versión? No, solo la Reina Valera, porque hay varias versiones. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero, aquí hay un pero glorioso, no todos los peros son malos. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria al Señor. Hemos orado siempre, Señor. Gloria al Señor. Yo ruego un poquito sus paciencias, hermanos. Para entender esto, yo quisiera que vamos a leer los 3 evangelios. El evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas, que es la misma parábola. Al leer esto, miramos que los 3 tienen diferentes formas de decirlo, pero al resumirlo, contiene la misma cosa, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo quisiera, hermanos, que nos sintiéramos dichosos. Y ustedes saben que la palabra dichoso es bienaventurado. Y la palabra bienaventurado significa 3 veces dichoso. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? ¿Por qué no debemos de sentir dichosos? Yo quiero leer lo que sigue. El versículo 10 dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? O sea que miramos, hermanos, qué confianza tenían. O sea que el discípulo tiene que tener confianza, ¿verdad? Desde hace 2000 años para acá, hermano, las cosas han cambiado. Porque de 2000 años para allá, los grandes son los que tenían el privilegio. Los demás solo agachaban la cara, la cabeza. Ningún grande
le tenía confianza a aquellos pequeños. Y los pequeños mucho menos podían hacerle una pregunta al grande. Pero aquí vemos diferente hace 2000 años. Y dice, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? A eso había venido el Señor Jesucristo, hermano, para dar a conocer el reino de Dios. Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les decía que debemos sentirnos muy, pero muy dichosos. Porque a nosotros se nos ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Una cosa es misterio y otra cosa es ministerio. Ministerio es de un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro, pero misterios solamente revelados por Dios. Amén, aleluya. Y las cosas ocultas, físicas, terrenales, también son un misterio. Fíjense que se murieron reyes, se murieron grandes hombres de letras en la antigüedad que no pudieron conocer ni siquiera una linterna. Los palacios eran alumbrados con aceite, antorchas. Algunos soñaban como los pájaros volar y no pudieron. Pero otros pensaban cómo eran los mares. ¿Y quién estaría de los de tal manera que dijeron, oh, quién nos pudiera cruzar el mar y traernos las buenas nuevas? O ir al cielo y traernos las buenas nuevas. Decían esa antigüedad. Pero el apóstol Pablo dice que no hay necesidad que vayan al otro lado y que vayan al cielo. Porque dice él, y esta es la palabra que predicamos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y parte de esto vamos a ver ahorita. Cerca de ti. Yo he llegado a pensar esto, hermano, y me he quedado pensando y digo, verdaderamente Dios es justo. Justo en gran manera, hermano. Amoroso en gran manera. Nosotros gozamos de una bondad inmerecida, hermano. No merecíamos la bondad, no somos merecedores. Pero solo con el hecho de llegar a Cristo, hermano, la ciencia viene a nosotros si nosotros nos interesamos. Bendito sea el Señor. Entonces él decía, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y yo me he puesto a pensar en la justicia de Dios. Si la palabra estuviera cerca de nosotros, Dios no pediría cuentas. Y si la palabra estuviera en nuestra boca, Dios no pediría cuentas. Pero Él la pone en el corazón. Y si ya en su corazón usted o yo la desechamos, ¿verdad que no tiene culpa Dios? No. Lo que nosotros no podemos hacer, ya lo hizo Dios. En primer lugar, el pecado. En eso pensemos, que el pecado nadie lo pudo pagar. Tenemos un gran Abel, que Hebreo dice que Abel presentó más excelente sacrificio que Caín, y aún muerto habla por sus obras. ¿Qué hombre más dedicado a Dios? Tenemos un gran Noé, tenemos a Enoc, tenemos un gran Matusalén. La Biblia registra que Matusalén es el que ha vivido más que todos los hombres. No estoy bien, pero creo que vivió 967 o 69 años por ahí lo busqué. Y por poquito
vivía un día de Dios. Se quita de vivir 1000 años. Mientras que Enoc vivió un poquito más de 300 años. Pero al darnos cuenta, hermanos, al ver la Biblia, al ver y al hacer un análisis, un examen en la Biblia, es el que más ha vivido. Porque dice que desapareció, Dios se lo llevó. No ha habido muerte, no vio muerte. ¿Qué es eso? Tipo del arrebatamiento de la iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Entonces él está vivito. Él no ha visto muerte. Entonces es el que más ha vivido. Y si somos fieles, lo vamos a ir a encontrar. Esa es la esperanza viva que tenemos. Que esta vida que tenemos es cortita. Es cortita. Pero la vida que nos espera es demasiado maravillosa. Y el apóstol Pablo decía, este tabernáculo cada día se desgasta. Dice que cómo interpreta él el cuerpo. Este tabernáculo se desgasta, pero tenemos una casa eterna en los cielos, dice él. Pero cuando él se refiere de la casa, de esa morada en el cielo, no se está refiriendo a lo que Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Cristo. Pero Pablo no se refiere a eso. Cuando dice, este tabernáculo se desgasta, pero por dentro el hombre se prepara mejor, porque tenemos una morada eterna en los cielos. Pero no se refiere a la casa que el Señor va a preparar, sino el cuerpo glorificado. Lo que está. Ustedes me ven a mí y yo los miro a ustedes. Pero un día vamos a morir. Pero lo que está dentro, ustedes no lo pueden ver, y lo que está dentro de ustedes yo no lo puedo ver. Pero un día sí lo vamos a mirar. Un día sí lo vamos a mirar. Porque el apóstol Pablo hace una aclaración sobre esto muy hermoso y dice que si esperábamos en lo que se ve, ¿para qué esperar? Porque todos lo miran. Pero si miramos lo que no se ve, esto sí verdaderamente es de matar. Porque vamos a vivir en un cuerpo glorificado. Por eso es que fíjense, hermanos, aunque el hombre llega a ser anciano y que ya apenas anda con bordón, yo ya voy por ese lado. Ya me cuesta bajar las gradas. Pero creen que entre más años, entre más viejo, el hombre se va a poner más dócil. Si no tiene a Cristo, olvida, hermano. Se vuelve aburrido. Como ¿quién lo entiende? Pero es la carne caída. Pero lo que Dios ha puesto en nosotros no es así. Dice la Escritura que en cuanto más años tenemos, más sabios tenemos que ser. Más compasivos. Con más sabiduría. Con más calma. Porque se llega a la madurez. El hermano pastor me dijo que él tiene una serie que está hablando acerca de la madurez. Y eso está muy hermoso. Él así me dijo. Entonces, para alcanzar la madurez espiritual, hermanos, tenemos que alcanzar la madurez física. ¿Usted piensa que un viejo aburrido es maduro? No, hombre. Se sacaneó, tal vez ni a sacar llegó. Se algeñó. Una vieja toda aburrida, vieja que es sabia. No, hermano. Tampoco que seamos abuelos, vamos a estar metiendo la nariz con nuestros nietos. No, para eso están sus papás.
Uno de abuelo es darles consejo, amarles, pero no ser alcahuete. No, hermano, no. La palabra, mi papá me dice a mí, corrige a tu hijo con vara y libra su alma del Señor. Sí, él no me dice corrige a tu nieto. No, están sus papás. Yo tengo varios nietos, ya tengo bisnietos. Y los quiero a todos. Pero no ando con esa ñeñenura ahí, no. Los amo, los amo. Cuando puedo ayudar, los ayudo. Pero no ando con cositas, así soy. Y bendito sea Dios, así tengo que seguir. No meto mi nariz. No, de ninguna manera. Ni ando viendo que si mi hija el hombre lo trata bien o ella trata mal al marido. Si oigo una cosita rara, hablo con ellos. Les digo que las cosas son así. Pero con solvencia, hermano. Con solvencia. No les he dado yo ese ejemplo. Si yo les doy mal ejemplo, ¿con qué cara voy a ir a decir? De ninguna manera. Entonces, hermano, volvamos al tema. Gloria a Dios. Porque mire pues, él respondiendo dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera, oiga bien hermano, este es muy interesante. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así es que anhelemos tener más, anhelar más. ¿Y cómo vamos a alcanzar eso? Obedeciendo. Obedeciendo. Mire, hermano, yo tal vez les puedo dar este consejo. Debemos de obedecer al Señor cuidadosamente. ¿Y saben por qué vale la pena? Porque la palabra de Dios dice que en cada metro cuadrado están los ojos de Dios. En el abismo, en el mar, debajo de la tierra, en lo profundo de la tierra, en lo alto, en la oscuridad, los ojos de Dios están en cada metro cuadrado. ¿Y cuánto abarca un metro cuadrado? Ellos tres tienen más de un metro cuadrado. Y en un metro cuadrado ahí están los ojos de Dios. Y los oídos de Él. Por eso vale la pena servirle con libertad, con gozo, en verdad. Porque Cristo dijo que Dios es espíritu y tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Si nos están viendo por internet, los bendecimos. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces les dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierten y yo los sane. Por eso les hablaba por parábolas. Gloria a Dios. Y ahorita que Dios nos ha hablado claramente a nosotros, tenemos esa gran dicha, porque Él ya nos ha sanado. Y es muy fácil entender eso, hermano. Cuando usted le hagan algo que usted no ha hecho y a usted le calumnian algo que no ha dicho y oye y dice fulano dijo esto, fulano ha hecho esto y no lo ha hecho. Y si usted se enciende y se enoja y quiere desquitarse, ahí es suficiente para entender que no ha sanado.
no ha sanado. Se necesita eso para conocernos si hemos sido sanados. ¿Hay alguna traición que no se puede perdonar? No hay. ¿Hay alguna habladuría que no se puede perdonar? No hay. Quiero contarles un caso para que se entienda eso. Un muchacho que estaba en Estados Unidos y vino de veras y consiguió el sueño americano. No como alguno dijo, hoy sí ya sé que es el sueño americano. Tenía full tie, part tie y todo lo que termina en tie. Y un día iba en su carro porque está la cosa esa que se oye, que suena, va, cuando se hace sal. Y cuando le hacía, despertaba. Entonces, hoy sí ya sé que es el sueño americano, durmiéndose en el volante. Pero ese muchacho no. Ese sí era consiguió el sueño americano. Al tiempo de estar aquí hizo dinero, compró una parcela en Guatemala, es de Guatemala. Y su papá se había muerto, tenía solo su mamá, pero su mamá todavía estaba en buena edad. Yo creo que con eso me entienden. Y hizo buena casa, compró ganado. Y con el tiempo él sabía cuánto tenía, cientos de miles tenía ya en quetzales. Y se fue. Y la mamá no le dijo nada. Cuando él llegó a su casa, llegó con su carro cargado de cuentos. La mamá se había casado. Y el hombre la domó, la engañó. Le pidió que todo lo pasara a su nombre. Cuando este muchacho llegó, el hombre estaba en su hamaca, no estaba su mamá. Y le dijo, ¿qué venís a hacer? ¿Quién sos vos? Yo soy fulano. Y lo conocí. Pues no tenés entrada porque esta es mi casa. ¿Cómo? Esto yo lo he hecho con todo el trabajo que he hecho allá. Pues no lo dejó ni siquiera entrar. Imagínense. Cuando vino la mamá se soltó a llorar y le dijo, perdóname lo que yo hice. Todo se lo di a él. El muchacho ni siquiera entró, ni siquiera al corredor. Fue grande la sorpresa que ese ratito le pegó la diabetes. Se fue, vendió su carro y se vino. Por supuesto, no era cristiano. Él no era cristiano, ni la mamá, ni ninguno. Pero vamos, que Dios tiene cuidado de su creación, hermano. Estoy diciendo esto porque Dios tiene cuidado de su creación. Él dice que mientras exista el invierno y el verano, la lluvia y la sementera y la siega, o sea, la siembra y la cosecha, su mano está sobre este mundo, cuidando a su creación. Él tiene cuidado de su creación. Cuando yo vine a este país en el 2012, yo pude escuchar que un científico aquí de Estados Unidos dice que estaba estudiando la nieve desde hace 25 años. Y ahorita son 35 años, que tengo 10 años acá. Y dice que cada copo de nieve no es igual. Si hay 3, 4 nevadas en el año, esas 3, 4 nevadas no son iguales. Es diferente. En ese tiempo, por 25 años, le estaba viendo el copo de nieve y ningún copo era igual. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios verdaderamente le da mantenimiento a su creación. Y a veces aquí, hermanos, no le damos mantenimiento a nuestra familia. El mantenimiento que le debemos de dar a nuestra familia es respeto. Si uno falla como padre, falla. Pero si uno siente que falló, mi hijo, no tomes en cuenta lo que te dije. Lo dije mal, lo hice mal, perdóname. Oh, hermano, delante de Dios eso es grande. Y usted alcanza
traer a su familia con buena confianza. Entonces, miren, hermanos, Él tiene cuidado de su creación. Porque dice que mientras existe la nieve, mientras existe el verano, mientras existe el frío, mientras existe el calor, la siembra y la cosecha, su mano está al cuidado de todo. Y por eso un salmo, no recuerdo si es el 49 o 149, pero un salmo dice: todos los ojos están puestos en ti, oh Jehová, y tú les das su comida a su tiempo. Entran cristianos y no cristianos. Luego dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Entran evangélicos y no evangélicos, porque Él está hablando de la creación. Pero el tercer punto es diferente. Cercano está Jehová a los que le invocan, a los que le invocan de veras. Concederá las peticiones de su corazón y los salvará. Qué precioso. No hay esperanza. La venida de Cristo está a las puertas. Pero también hay un pasaje donde dice que aunque la venida de Cristo está a las puertas, en cuanto a servirle a Dios, en cuanto a obedecerle, en cuanto a santificar nuestra vida, en cuanto, yo estaba viendo allí, donde dice honestidad, integridad y santidad. Eso es lo que debemos de hacer. Y vivir como que si fuera el último día que estamos viviendo, pero para santificar nuestra vida. Pero para trabajar en la obra y para trabajar para nuestra familia, debemos pensar que Cristo todavía no viene. Porque otros se han enfrascado en que Cristo no viene, se echan y dejan de hacer lo que tienen que hacer. Y cuando la palabra de Dios dice que Cristo viene, es verdad, pronto viene. Pero ese pronto, si faltara un minuto en el reloj de Dios, ¿cuánto tiempo faltará aquí? Gloria a Dios, aleluya. Porque para Dios 1000 años y 1000 años un día. Cuando aquí pasan 1000 años, con Dios pasa un día. Y cuando con Dios pasa un día, aquí pasan 1000 años. Por eso la muerte de Cristo fue ayer. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, luego el 16 dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora aquí viene la respuesta, la explicación de la parábola. Dice el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice que si no hubiera explicación, solo quedáramos que fue sembrado, cayó junto al camino y la comieron las aves. Ese ni siquiera nació, hermanos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este sí nace, la semilla, pero como no tiene raíz en sí, no es dueño de sí mismo. Esa es otra cosa. Nosotros, Dios nos ha dado ese privilegio, hermanos, de ser dueños de sí mismo. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es de que el Señor, cuando habla del matrimonio, dice: le haré ayuda idónea para él. Ayuda, no esclava, no sirvienta. No, hermanos, no es así. La mujer es una ayuda idónea. Porque la mujer tiene también derecho de ser dueña
de sí mismo. Cuando ella se propone hacer algo, lo debe de hacer porque es dueña de sí mismo. Si yo quiero hacer en cuanto a la generosidad, hermanos, yo no tengo que contarle a mi esposa. Yo siento esa necesidad y lo voy a hacer. Y si ella siente esa generosidad, no tiene por qué decirme, yo voy a dar tal cosa, porque lo está haciendo de generosidad. Y la palabra de Dios dice que la persona generosa es bendecida y es prosperada. Es una bendición. Gloria al Señor. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tampoco cayó entre espinos y se hizo infructuosa. El engaño de las riquezas ahoga la palabra. Y esto ha pasado mucho. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque aquí hay tres clases. Tres clases que no funcionaron. Esta parábola, hermanos, no son talentos. Y el hermano decía que él estaba hablando de la madurez. Y parte de la madurez es que no confundamos una cosa con otra. Porque es muy distinto los talentos. Ustedes saben muy bien de eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo puso una comparación y dijo: un rey se fue lejos, pero llamó a los que le confiaban. Y a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y se fue lejos. Y cuando regresó, entonces arregló cuentas con sus siervos. El que tenía 5 le dijo: Señor, 5 talentos me diste. Aquí están los 5 talentos, pero he ganado otros 5 y aquí están. O sea que entregó 10. Él le dijo: buen siervo y fiel. En lo poquito me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vino el segundo, lo mismo. 2 talentos me diste, aquí estamos otros 12 ganados sobre él. ¿Le dijo diferente al Señor? No. Buen siervo y fiel. En lo poquito me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Verdad que no hay diferencia entre el que tuvo 5 y el que ganó 2? Pero al que le dio 1, dice que lo enterró. Y cuando vino, lo sacó y le dijo: un talento me diste, aquí está. Lo escondí porque yo sé que eres duro. No solo no lo trabajó, sino que bien abusivo. Sí, descarado en gran manera. Sin respeto, sin educación. Eres hombre duro. Dice: recoges donde no esparciste, cosechas donde no sembraste. ¿Cree que usted, que es una persona educada, es terrible con ganas? Y le dice el Señor: siervo malo e inútil, amárrenlo y échenlo a las tinieblas de fuera. Y ese talento denle al que tiene 10. También dijo lo mismo: porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene le será quitado. Estos son talentos. Y porque se fue lejos y les dio a uno 5, a otro 2, a otro 1, conforme a su capacidad. Pero aquí no hay tal capacidad, hermano. Entendamos eso. Esto no es de capacidad. Esto se trata de fruto. Así voy rápido porque ya nos está dando el tiempo. Les dije que queríamos ver los 3 evangelios, ¿verdad? Si me permiten, lo vamos a ver. San Marcos, capítulo 4, del 1 al 9.
Solo vamos a leer lo que es donde dice que salió a sembrar. Y al sembrar aconteció, el capítulo 4, versículo 4 de San Marcos. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se da cuenta? Esta escritura. Aquí dice, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Mientras que Mateo dice, y produjo cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno, dice Mateo. Luego dice aquí la explicación, lo que es en buena tierra. Dice el versículo 20 de San Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí hay dos versiones diferentes, parecen distintas, pero dice, Marcos dice a 30, a 60 y a 100 por uno. Viene del 30, 60 y al 100 por uno. Mientras que Mateo habla cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Pero ahí lo vamos a explicar hasta leer lo demás. Lucas capítulo 8. Su versículo 4. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8. Lo vamos a leer todo. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla. Aquí lo aclara más bien, porque es el mismo dueño el que siembra la semilla. No es semilla de otro, de él mismo. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue ahollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando él estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Dice que aquí ya no habla de 30 ni habla de 60. Aquí de una vez se fue al grano, al 100 por uno. Luego vamos a explicar por qué los dos evangelios hablan diferente. La explicación dice, lo de sobre la piedra, el versículo 13 de Lucas 8. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Así es de que cuidado con el frutay y el pantay, hermanos. No tengo tiempo.
Como que no hay tiempo. Cuando todas las cosas se quedan. Todas las cosas se quedan. Luego dice el versículo 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ya no tocó el 100 por 1. ¿Por qué la escritura de Lucas es bien diferente? Porque el apóstol Lucas, el escritor, no anduvo con Jesús. No anduvo. Pero quiero decirles esto. El versículo 1 del capítulo 1 de Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen, imagínense, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Por eso vale la pena leer la palabra del Señor. Porque si yo ahorita estoy hablando acerca de la palabra del Señor, si ustedes han leído la palabra del Señor, ustedes han sido instruidos y fácil lo entienden. Pero si no leen, ¿de qué manera van a entender? Igual que estamos viviendo los últimos días, hermanos, no debemos de pasar desapercibido nuestra vida. Porque así ahí dice. Entonces, por eso es que la escritura de Lucas es bien diferente. Él dice que investigó diligentemente desde su origen. Su origen, ¿cuál es el origen? Son los rollos, son los pergaminos. Él era judío. Y claro, tuvo el privilegio de poder entrar donde están los pergaminos, donde están los rollos. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo entró en la sinagoga, dice que le dieron el rollo? Y él lo abrió, lo extendió y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ustedes saben todo eso. Después enrolló el rollo y se sentó. Y él dijo unas cosas. Estando sentado, él dijo: sin duda dirá alguno este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Pero era realidad, porque todos dijeron: ¿cómo es eso? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas, para libertar a los pobres y darle. Eso estaba en él. Ante sus ojos de esa gente, hermano, estaba cumpliendo la escritura de Isaías. Y enrolló el rollo y se sentó. Pues a esos rollos llegó Pablo. A esos fue a extenderlo y desde su origen investigó. Pero qué tremendo es Dios, hermano. Porque no solo investigó, ¿por qué investigó todo? Porque en los rollos estaba la profecía que iba a cumplirse en Cristo Jesús. Por eso él dice, y luego, les quiero, para poderles aclarar todo esto, yo sé que ustedes lo saben, pero a veces se nos olvida y es bueno recordar. El capítulo 1, versículo 1 de los Hechos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué hermoso, qué vida más preciosa tuvieron los apóstoles, que después de que resucitó lo tuvieron 40 días. Gloria a Dios. Y estando juntos, el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y quiero seguir hasta el 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta pronto. Y hasta pronto. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Imagínense qué privilegio después de 40 días. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Nosotros tenemos que ver eso. Seamos fieles, hermanos, y vamos a ver eso. Yo me acuerdo de un predicador que estaba diciendo un día, hablando de esto: cuando el Señor le ponga fin a todas estas cosas, porque se habla del Armagedón, y los que han ido a Jerusalén me han contado que se han parado en el valle de Armagedón. Dice que es una planicie que miran y se termina, y es una gran planicie en Israel, y se le llama el valle de Armagedón. Y Apocalipsis dice que vio Juan salir 3 espíritus del mar como forma de ranas, y estos se van a todos los reyes y presidentes de las tierras para engañarlos y para que todos se junten, y luego se vaya ese ejército al valle de Armagedón para hacerle la guerra a Israel. Estados Unidos es amigo de Israel, pero en ese entonces, a ver, hermano, porque dice que todos los reinos de la tierra van a rodear a Israel, y entonces le van a hacer la guerra. Pero cuando eso sea, hermano, la iglesia ya no va a estar. Ya no va a estar. Entonces decía ese, y dice la Escritura, que viene Jesús con los millares y millones de santos. No dice ángeles, de santos. Y él decía, yo me gozaba, yo lo investigué y es verdad. Y él decía, también yo voy a venir montado en esos corceles a hacerle la guerra a Satanás. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, va a venir la iglesia juntamente con Cristo. Cuando esté rodeado, nadie no va a haber amigo para Israel.
La idea es terminar a Israel. Imagínense, hermano, las grandes potencias, los grandes misiles balísticos. ¿Qué sería Israel, hermano, sin la ayuda del Señor? Pero va a venir Cristo y entonces va a ser la guerra y los va a terminar. Pero la iglesia va a venir. Así es de que esto que les estoy diciendo, este mensaje no son talentos. No son talentos, hermano. Yo no sé si han oído, a mí me dio pesar un día, hermanos. Estaba así sentado allá atrás y el predicador estaba y tocó ese punto. Pero tocó el punto de Marcos y se centró solamente en Marcos, donde dice, y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y él dijo, yo no quiero el 60, ni mucho menos el 30. Yo quiero el 100 por uno. Hasta tembló mi corazón, hermano. Pastor, dije, hoy hablando eso. Y aquí no se debe de parar uno a hablar tontería. No, de ninguna manera. Es la palabra del Señor. Es la que nos edifica. Es la que nos sana. Es la que nos limpia. Y es la que nos va a dar un cuerpo glorificado. Y miren, hermanos, el 30 por 1, ustedes saben que la Biblia habla tiempo, tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Y aquí dice 30 por 1. Solo Marcos es el que dice 30, 60 y 100 por 1. Pero Mateo dice cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1. El 30 por 1. 3 veces 30, ¿cuánto es? Son 90, ¿verdad? Y la mitad de 30 son 15. Imagínense, son 105. Y este hombre diciendo, no quiero el 60 ni mucho el 30. Otro predicador dijo, si ustedes quieren quedarse en el 60 y en el 30, es cosa de ustedes, quédense. Pero yo, o el 100 por 1. No se trata de escoger, trate de agradar a Dios. Por eso es de que Lucas dice, el que fue sembrado en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. ¿Qué dijo Cristo? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es que esta parábola no es cualquiera, ni menospreciar la palabra del Señor. Mi pastor allá en Guatemala nos contó un día que dentro de los bultos de maíz, él deshojaron un bulto de maíz, de mazorcas. Y dentro de todas eran buenas mazorcas. Dentro de todas, escogió las más mejores, escogió 3. Y a una ese que lo desgranó y paciencia de él. Lo desgranó y lo contó, dice que le salieron, creo que 680 gramos. Un granito. Y la otra mazorca, ese que le sacó más de 700. Un granito. Y la otra, cuando la desgranó y lo contó, le dio 800 gramos. Un granito dio 800 gramos. Y la palabra de Dios dice 30 por 1. Imagínense. Es salvación. No se trata de querer. No se trata que yo escojo esto. Sea fiel y alcanzará. Si tiene el 30 por 1, tiene el 105. ¿Cómo no va a tener la salvación? Gloria a Dios. Esto se trata de madurez.
Yo estaba viendo lo que les estaba diciendo, estaba saliendo ahí y dice, me olvidó cómo es el primero: honestidad, integridad y santidad. Es bien bonito lo pusieron, man. Es en orden lo pusieron. Honestidad, integridad y santidad. Para ser íntegro, tiene que ser honesto. Y para ser santo, tiene que tener integridad. Si no es honesto, no es íntegro, ¿cómo va a ser santo? Por orden. Tiene que ser honesto para ser íntegro y ser íntegro para ser santo. Porque solamente con una vida de santidad hallaremos, lograremos coronar la carrera. Fíjense, hermano, que desde que aceptamos a Cristo, emprendemos una carrera. Por eso yo siempre he dicho que la carrera de las carreras es el Evangelio. Porque todas las carreras, aún sea científico, ahí tiene su cartón. El día que se muere y no tuvo a Cristo, se perdió. Si es un doctor, sea un ingeniero, lo que sea rey, pero no tuvo a Cristo por gusto de los cartones. Una carrera que se quedó sin fruto. Pero la carrera del Evangelio, toda nuestra vida, tiene que coronarse hasta la muerte o suene la trompeta. Gloria a Dios, aleluya. Es la carrera de las carreras que hemos escogido. Así es de que les animo, hermano, y sigan así. Amen a su pastor, porque dice que debemos de amarlos y ser obedientes a ellos también, dice Hebreos, para que no lo hagan quejándose, sino para que lo hagan con alegría. Porque ellos nos presiden, tal vez nosotros durmiendo y ellos orando por nosotros. Bendito sea el Señor. Así es que pónganse en pie y le damos gracias al Señor y cantemos este canto que dice: gracias, Cristo. ¿Lo cantamos?